Y mire, de acuerdo con datos de la segunda encuesta de discriminación de la Ciudad de México, 2 de cada 10 personas han sufrido esta segregación. La cifra disminuyó en comparación con la primera encuesta, que reportaba que 3 de cada 10 personas habían sufrido algún tipo de trato de este tipo. De acuerdo con la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline Loast Tapia, el grupo de población más afectado continúan siendo las mujeres embarazadas que por su condición sufren exclusión laboral. Le siguen las personas con alguna condición de salud y finalmente las personas transgénero. La funcionaria indicó que en lo que va de este año el COPRED ha recibido en promedio 1,300 denuncias por presuntas conductas discriminatorias, lo cual, aclaró, no significa que haya más de estas actitudes, sino que los ciudadanos están aprendiendo a identificar cada vez más este tipo de conductas y, lo que es importante, ya están denunciando. Escuchemos. ¿Hacia dónde vamos si no adoptamos una cultura de no discriminación? Pues a no vivir en armonía, y no hay nada más complicado para una sociedad que no vivir de manera armonizada, porque entonces a lo que entramos es a ejercicios de supremacía.